El Ministerio Cristiano Luz de las Naciones presenta al pastor Ramiro Pernía con la enseñanza de la palabra de Dios que cambiará tu vida. Días son estos que Elías declaran palabra de Dios. Quiero que vaya conmigo al libro de Santiago, o la carta de Santiago. Santiago, carta de Santiago. Quiero que usted allí en el capítulo 5 se me ubique y vamos a continuar hablando acerca de lo que es la oración. Hemos hablado que necesitamos aprender mucho acerca de ello. Y para esto hoy vamos a tomar unos versos allí, 5 versículos para hablar acerca de este tema. Allí hubo algo que me impresionó y quiero que usted lo aprenda y lo apliquemos todos. Dice la Escritura en el capítulo 5, verso 13 en adelante. Estamos allí ubicados todos. Dice el verso 13: ¿está afligido alguno entre vosotros? Mire la recomendación de Santiago: ore. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Haga llamar a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos pues los pecados unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. La petición o la oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones igualmente que nosotros, y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Amén. Santiago muestra un mensaje bastante claro y profundo acerca de lo que tiene o del poder que tiene la oración. Hemos hablado que la oración es el sistema que Dios ha establecido para comunicarse con Él. Cuando hablamos de orar, estamos hablando de comunicación con el Creador, con aquel que diseñó al hombre. Es el medio que Dios estableció para comunicarnos con Él. Y Santiago dice: ¿está alguno afligido entre vosotros? Es decir, cuando habla de aflicción acá, no está hablando de enfermedad, sino que más bien está hablando de problemas, está hablando de circunstancias adversas. Jesús habló y dijo en una ocasión: en el mundo tendréis aflicción. Esa misma palabra es la misma palabra que aparece acá para hablar de alguien que está afligido, está atravesando alguna situación difícil, alguna situación adversa, algún problema, algo decepcionante. Pero la recomendación que da el apóstol Santiago es: ore. Si alguien se encuentra en esa condición, la recomendación que le da Santiago es orar. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted no ora, no va a suceder nada, no va a haber solución. Pero cuando usted comienza a aplicar la oración, entonces la mano de Dios comenzará a activarse, a moverse, a accionar a favor de tu vida.
Pero cuando la gente se enfrasca en la aflicción, se encierra en el problema, se encierra en la circunstancia que puede estar viviendo, entonces tiende a hundirse cada día más en el problema. Tiende a haber aumentado más el problema. Pero el apóstol, entendiendo el poder que tiene la oración, comienza a decir: si alguien está afligido, si alguien está atravesando por algún problema, alguna situación adversa, le está diciendo: la solución es orar. Tóquele el hombro al que está a su lado y dígale: si tienes algún problema, la solución es que ores. Orar. Mire que en este aspecto no está diciendo la Biblia, ni está recomendando el apóstol que vayas y busques a los hermanos para que oren por ti. Lo dice en otra área y ya vamos a desarrollar eso. Porque de nada sirve que tú pongas a la gente a orar, pero que tú no ores, de nada sirve. Por supuesto, tú necesitas entrar primero en la oración en esa área. Y no estoy diciendo con esto que la Biblia no enseña que debemos orar los unos por los otros. Ella enseña que debemos orar. Pero quien debe comenzar a orar por ese asunto, por esa situación, eres tú. Señale al que está a su lado y dígale: el que tiene que orar por esa situación principalmente eres tú. El que tiene que orar por el problema en el hogar, en la familia, en el matrimonio, es el cónyuge, la cónyuge. Los que tienen que orar por los hijos principalmente somos los padres. El detalle en muchas ocasiones es que queremos poner trabajo a los demás, queremos ponerle carga a los demás sin nosotros querer llevarlas. Yo he dicho ciertas cosas y son aplicables. Cada vez que alguien se le acerca a usted para pedirle oración por algo, pregúntele: ¿cuánto has orado tú por eso? Porque el detalle está en que queremos ponerle el peso a los demás, pero no queremos orar nosotros. No queremos pagar el precio nosotros. Así que Santiago dice: si alguno está afligido entre vosotros, ¿qué debe hacer? ¿Quejarse? ¿Ver la televisión? ¿Encerrarse en el cuarto? No, debe orar. Está hablando de mantener esa actitud de comunicación con el Padre, que es el único que tiene la solución al problema que estás viviendo. Hemos dicho en varias ocasiones que si usted no ora, una sola cosa va a suceder. Y esa cosa es nada. Pero cuando usted ora y activa el reino de los cielos, activa el poder de Dios, activa la mano de Dios, por donde sea Dios puede traer la solución. Aunque no hayan camino, Dios va a abrir camino. Aunque no hayan puertas, Dios va a abrir puertas. Y aunque estén cerradas las puertas, Dios tiene las llaves para abrir los candados. Y aunque no le veas salida al problema, escucha bien, aunque no le veas la salida al problema, aunque veas solamente 4 paredes, cuando tú te conectas con el Padre sabe específicamente dónde está la salida y por dónde te va a abrir la puerta. Tú solamente necesitas conectarte con Él y Él te va a guiar en dónde está la puerta. Pero ¿qué es lo que necesitamos hacer? Orar. Tóquele el hombro al que está a su lado. Y yo creo que esa palabra se nos va a meter en los huesos, en los tuétanos, en la sangre. Cuando nos puyen la sangre va a salir oración, oración, oración. O debo decir, cuando nos puyen en alguna área del cuerpo y salga sangre,
por la misma sangre va a salir la palabra oración, oración. Cuando nos hagan algún examen médico, algún estudio de los huesos van a decir oración, 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 oración. De repente vas al médico que te haga un estudio en el corazón. En el examen va a salir oración. Necesitamos que eso se nos meta en todas las áreas. Si alguno está afligido, si alguno tiene problemas, si alguno está atravesando una situación adversa, está atravesando por un problema, el marido se fue de la casa, la esposa se fue de la casa, el hijo se fue de la casa, no hay cómo comer, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer? Orar. No comenzar a quejarse. No comenzar a echarle culpa al gobierno. No comenzar a echarle culpa a la gente. No comenzar a buscar a alguien culpable. ¿Sabe por qué? Porque ese problema viene del huerto del Edén. Cuando Dios vino a Adán después que había pecado, le preguntó: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Sabe qué dijo Adán? La mujer que tú me diste. Le estaba echando la culpa a Dios y a la mujer. No dijo: yo tomé mi propia decisión. Y la mujer, entendiendo la doctrina que ya le habían inculcado, vino y dijo: hey, el Señor le pregunta: ¿quién te enseñó eso? ¿Por qué le enseñaste a tu marido eso? Y ella dijo: la serpiente. Y la serpiente, como no vio a más nadie, se quedó con la papa caliente. Pero nosotros no tenemos que buscar culpables. Nosotros somos los que tenemos que orar. En medio de situaciones, Jesús lo dijo bien claro: en esta tierra vamos a atravesar situaciones difíciles, vamos a atravesar problemas. Si usted quiere que se le acaben los problemas, dígale a Dios: Señor, llévame para el cielo, y se acabaron los problemas. ¿Cuántos se quieren morir? Si usted dice que no se quiere morir, entonces quiere seguir viviendo problemas. Aló, ¿está aquí todavía? Entonces, mientras estemos en este cuerpo, mientras vivamos en este cuerpo, mientras estemos en esta tierra, vamos a experimentar problemas. Van a venir aflicciones, van a venir situaciones adversas. Van a venir situaciones que nos van a incomodar, nos van a hacer llorar, van a venir de diferentes cosas. Pero hay una diferencia, que cuando oramos, el cielo se activará para decirte: aquí está tu creador para meter la mano por ti, para ayudarte a solucionar el problema, para traerte la solución. Aleluya. El cielo estará a tu favor. Y eso es lo importante. Por eso el salmista David decía: aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. Oh, gloria a Dios. Si esa es la garantía, no importa, Señor, el tiempo que estemos en esta tierra. Aleluya. Así que si alguno está afligido, ¿qué debe hacer? Orar. ¿Está alguno alegre? Es natural que cuando alguien está alegre comienza a cantar. Dígame si está enamorado. Eso es natural. Que si alguien está alegre comience a cantar. Y sigue diciendo el verso 14: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Dice: haga llamar a los ancianos de la iglesia y oren por él. Oiga bien, presta atención acá. Cuando habla de que si alguien está enfermo, dice: haga llamar a los ancianos para que oraran por él. Primer principio acá, dentro de ese verso: las iglesias primitivas eran dirigidas mayormente por los ancianos. Y por supuesto, un anciano tiene autoridad para orar
por alguien que está enfermo. Todos tenemos esa autoridad en Cristo Jesús. Pero lo primero que aplica allí es que cuando habla de enviar a llamar a un anciano, está hablando de alguien que no tiene la posibilidad de levantarse. ¿Aló? ¿Está aquí? De alguien que no puede moverse por sí mismo. Dice, haga llamar al anciano para que venga o vaya al lugar y ore por él. Pero ¿qué es lo más recomendable? Que si alguien está enfermo, ¿a dónde debe ir? ¿A dónde va el enfermo? Al médico. Pero si en la congregación el médico, que es Jesús, se mueve, el médico por excelencia, ¿a dónde debe recurrir también? Ahora, no estoy diciendo con esto que Jacobo o Santiago no está diciendo que no deben orar los ancianos por los enfermos. Deben orar, pueden orar, ayudarte en la oración. Pero recuerda el principio que di en el primer verso, el verso 13. El primer principio es que la persona misma debe comenzar a creer y a confesar por su milagro. Porque aunque vengan los ancianos y oren, se levante el pastor a orar, venga el apóstol desde Estados Unidos a orar, pero si la persona no cree por su milagro, lamentablemente no recibirá su milagro. De manera que el primero que debe activarse en el milagro debe ser el creyente, la persona que está enferma. Debe activarse en su milagro. Óigame bien este principio. Los milagros en el reino, en cuanto a sanidad, para los hijos de Dios es por la fe. Para la gente inconversa, en muchas ocasiones, y diríamos que la mayoría, Dios mueve los dones de sanidad por misericordia. ¿Está oyendo lo que estoy diciendo? Para el inconverso, cuando se activa el milagro a favor de uno de ellos, se activa por misericordia de Dios. Pero usted no es de lo que tiene que pedir misericordia, porque ya usted no es alguien ajeno a Dios. Usted es hijo, es hija de Dios. En el reino ahora a usted le pertenece la sanidad. Solamente tiene que creerla. Se activa por la fe. Ahora dice, llamen a los ancianos. ¿Para qué? Para orar. Si alguien se ve que de repente dentro de la congregación necesita la oración del anciano, vaya donde están los ancianos. Ahí están los ancianos. Gumer, Miriam, Coromoto, Diané, Wilfredo, Ademila, Jesús Carmona, Mirelis de Pacheco, el pastor Ramiro, mi esposa Arauzi. Cada uno de los ancianos están a la disposición para orar por usted, para ayudarle a creer, para implantarle la palabra de Dios de fe y activar el reino de Dios a favor de su vida, para activar el milagro de la sanidad. Pero lo que podemos visualizar también en este párrafo, en este verso, es que la persona es alguien que está activándose. Si hay algún enfermo que dice, mande a llamar a los ancianos. Cuando es el caso de que está en su casa enfermo que no puede moverse. Igualmente, si vino a la iglesia o asistió al culto, al servicio, debe buscar también los ancianos. Hermano, oren por mí, necesito recibir mi milagro de la sanidad. Y se activa todo eso en conjunto. Y dice que la oración del justo, la oración en fe, sanará al enfermo. No podemos conformarnos a la enfermedad. Usted no se puede adaptar a la enfermedad. No. La enfermedad está ilegal en su cuerpo. Es algo ilegal. Y cuando se manifiesta lo legal de Dios, todo lo que está ilegal tiene que irse. Y la enfermedad es algo ilegal. Por lo tanto, la palabra de Dios tiene que producir el milagro en su vida. Porque usted es un hijo, usted es una hija. Aleluya.
Así que si hay alguien enfermo, dice, llamen a los ancianos. Haga llamar a los ancianos de la iglesia. Oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre de Jesús, por supuesto. Esto ha tomado una interpretación en muchas ocasiones incorrecta. ¿Qué era lo que sucedía? En el tiempo antiguo el aceite era usado como un medio medicinal también. Y es por eso que Santiago le dice, y únjanlo con aceite. Ahora, si alguien quiere usar aceite, quiere ungir el aceite, no está mal, hágalo, úncalo en el nombre de Jesús. Y ore por el enfermo y declare sano el enfermo. Y dice el verso 15, y la oración de fe sanará al enfermo. Oído, la oración de ¿qué? De fe, en fe, que se está moviendo en fe. Sanará, producirá el milagro en el enfermo. Y el Señor lo levantará. Oído, ¿qué es lo que dice el verso 14? Si hay algún enfermo entre vosotros, haga llamar ¿a quién? Aquí dice, y el Señor lo levantará. ¿Por qué lo va a levantar? Porque lo que aplicaba o aplica ese verso es que estaba en un lecho de muerte, en cama. Ahora, eso no quiere decir que usted venga a un anciano para que ore por usted. Eso es correcto también. Y la oración de fe sanará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. ¿Por qué? Porque el creyente está ahí también para orientarle, entendiendo los principios acerca del reino, para orientarle en cuanto a que si hay pecado, debe también confesar su pecado. Si no ha perdonado a alguien, debe perdonar al que lo haya dañado. Cosas que impiden que una persona recibe un milagro de sanidad es, en algunas ocasiones, que haya problema en el corazón contra alguien. Ese es un impedimento para la sanidad, pero no es en todos los casos. Así que si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Y dice, confesaos pues los pecados unos a otros y orad unos por los otros para que seáis, ¿cómo dice su Biblia? Sanados. Orad los unos por los otros para que seáis sanados. Es decir, hay diferentes formas, diferentes maneras como Dios puede obrar para que alguien reciba un milagro de sanidad. Alguien puede creer, puede declarar la palabra él mismo o ella misma y recibir el milagro de la sanidad. Puede venir a los ancianos y también al recibir la oración de los ancianos, recibir el milagro de la sanidad. Puede pedirle a un hermano, hermano, vamos a orar por sanidad, y el hermano también puede orar y puede recibir el milagro de la sanidad. Pero todo es el medio de ¿cuál? La oración. La oración es el medio que va a activar el milagro de sanidad. Y sigue diciendo la escritura, orad los unos por los otros para que seáis sanados. Y ahí es donde entra la petición, la oración eficaz, oiga bien, del justo puede mucho. Y ahí es donde entra a hablar acerca de Elías. Elías era un hombre sujeto a pasiones igual que nosotros. Era un hombre de carne y hueso. Tenía las mismas tentaciones que usted y yo. Tenía muchos ataques de los que usted y yo tenemos. Y posiblemente más de los que nosotros no hemos tenido. Porque Elías lo estaban buscando para matarlo, y a muchos de nosotros todavía no nos están buscando para eso. Gracias a Dios. Estaba sujeto a pasiones, como cualquier hombre, como cualquier mujer, como cualquier persona en la tierra. Miren lo que está explicando Santiago, y quiero que vean la profundidad de ello. Santiago está hablando de la oración y trae como ejemplo a Elías, un hombre que estaba sujeto
a las mismas pasiones que usted y yo estamos sujetos. Elías estaba sujeto a problemas con la gente. Estaba sujeto a problemas aún con el rey de ese tiempo. Estaba sujeto a problemas con la esposa del rey de ese tiempo. Estaba sujeto a diferentes tipos de tentaciones. Tuvo que haber sido tentado en el área de mujeres como hombre. Tuvo que haber sido tentado en el área financiera como persona. En todas las áreas. Elías no era alguien sacado de la NASA o alguien que había caído del cielo de repente, no. Elías fue parido de mujer igual que usted y yo. Fue engendrado por un padre también, por un hombre. Alguien normal como usted y yo. Sin embargo, un hombre que está diciendo Santiago, como usted y como yo, dígale al que está a su lado, Elías era igualito como tú y como yo. Eso es lo que está diciendo Santiago. Eso es lo que está diciendo Jacobo. Jacobo está diciendo, Elías era un hombre sujeto a pasiones, tenía deseos también en su carne, vivía en este cuerpo. ¿Por qué? La única manera de que Elías no tuviera deseos de la carne, como lo explica el apóstol Pablo en los Gálatas, era que tuviera un cuerpo glorificado. Pero no lo tenía. Tenía un cuerpo que se cansaba. Tenía un cuerpo que pedía agua. Tenía un cuerpo que pedía comida. Tenía un cuerpo que tenía necesidades. Tenía un cuerpo que iba igualmente al baño. Estaba sujeto a pasiones. Estaba sujeto a vivir aflicciones en la tierra. Estaba sujeto a atravesar problemas en la tierra. Estaba sujeto a eso. Sin embargo, mi Biblia y su Biblia dice que este hombre que estaba sujeto a pasiones oró fervientemente y detuvo la lluvia por 3 años y medio. Porque el escritor está diciendo que Elías era un hombre igualito que usted y yo. ¿Cuál era la diferencia? Que Elías oraba fervientemente. Eso es lo que hace la diferencia. Pero Elías tenía las mismas tentaciones que todo hombre y que toda mujer. Pero sin embargo, un hombre que estaba sujeto a pasiones igual que todos nosotros, detuvo por 3 años y medio la lluvia. Yo no sé si usted me está siguiendo. Pudo haber sido de otra forma, de repente no solamente la lluvia. Si la delincuencia hubiera estado fuerte en ese tiempo y hubiera sido el enfoque del profeta Elías orar fervientemente para que la delincuencia se detuviera, mi Biblia no diría entonces que por 3 años y medio Elías detuvo la lluvia, sino que Elías detuvo la delincuencia. Hermanos, y no usaba pistolas. No tenía que salir a golpear los aires para que lo viera. ¿Me está siguiendo? Si en el tiempo de Elías el problema fuera el abandono de los hogares, de hombres que dejan y abandonan sus hogares, Elías, por supuesto, se hubiera enfocado a orar para que los hombres no abandonaran sus hogares, las mujeres no abandonaran sus hogares, no entrar el adulterio ni la destrucción a los hogares. Mi Biblia y su Biblia diría que Elías detuvo por 3 años y medio el abandono de hogar.
Si el problema en el tiempo de Elías hubiera sido el robo de carros, el robo de automóviles, los atracos en las calles, el robo de casa, y Elías se hubiera levantado a orar fervientemente, continuamente por esa situación, yo le aseguro que en nuestra Biblia se hubiera escrito que Elías por 3 años y medio detuvo el robo de carro, detuvo el robo de moto, detuvo los robos en las casas, en los hogares, por 3 años y medio. Si en el tiempo de Elías el problema hubiera sido el aborto, entonces Elías se hubiera enfocado en eso y por 3 años y medio hubiera detenido también ello y posible más por más tiempo. No sé si me estoy dejando entender. Y era un hombre que estaba sujeto a pasiones como usted y yo. Como usted y yo. Si en el tiempo de Elías el problema hubiera sido la escasez de la comida, ¿qué cree usted que hubiera sucedido? Elías se hubiera levantado a orar fervientemente, continuamente por la nación, y en la nación se hubiera parado por 3 años y medio y posiblemente por más tiempo la escasez. Señale al que está a su lado y le va a decir lo que yo le voy a decir. El problema no son los demás. El problema es que no estás orando lo suficiente. Por supuesto, cada quien tiene su responsabilidad, pero nuestra responsabilidad es la oración. Yo le dije en las primeras enseñanzas acerca de la oración que nosotros no tenemos misiles, no tenemos escopetas, no tenemos revólveres, ni metralladoras, ni tanques, pero tenemos el poder más fuerte que hay, que es el poder del Espíritu Santo, y el medio para hacerlo explotar es la oración. Es el medio. Oh Dios, gracias. Si en el tiempo de Elías el problema hubiese sido la injusticia que hoy hay en Venezuela, donde que el que debe estar preso es el que cometió el agravio, y en vez de estar preso el que cometió el agravio es el que sale fuera, y el que cometió el agravio al salir fuera dejan adentro el inocente. Lamentablemente ha estado gobernando un espíritu de injusticia. Pero si Elías hubiera vivido en este tiempo, yo le aseguro que también se hubiera levantado y hubiera comenzado a orar por la justicia del cielo, que es la mano poderosa del Dios creador del cielo y la tierra. Y también por 3 años y medio la justicia de Dios hubiera operado en esta tierra. Ahora Elías no está aquí. Elías vivió su tiempo y en su tiempo hizo lo que tenía que hacer. Ahora no está Elías, pero está usted. Están ustedes mujeres, están ustedes hombres, para comenzar a orar por esta nación fervientemente, y que el poder de Dios arrope esta nación, cambie la injusticia por justicia. Hermanos, hubo un tiempo, y creo que lo dije en algunas enseñanzas anteriores, pero mientras venga lo voy a seguir diciendo, donde estaba sucediendo el robo en toda la vía Perijá. ¿Cuántos se acuerdan de eso fuertemente? Acaba de pasar. Pero ¿qué hizo la iglesia de Cristo? Se levantó a orar y a orar y a orar y a orar y a orar. ¿Sabe qué dijo la persona que vino asignada para trabajar en esa área? La autoridad dijo: vengo por todos los robacarros. Vengo para parar en la vía Perijá el robo de carros. Eso no se lo puso hombre, eso se lo metió el Creador en el corazón, en respuesta a la oración de los hombres y mujeres justos que se levantaron a orar.
Y así como sucedió allá, así como hizo Elías, usted y yo también podemos hacerlo. El detalle está en levantarnos en oración fervientemente, continuamente, para que la nación cambie, para que el ciudadano cambie, para que el delincuente cambie, deje de estar robando y atracando. La Biblia enseña que los días de Noé vendrán. Enseña que los días de Sodoma y Gomorra vendrán, pero también enseña que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. La gracia es mayor que el pecado. Sobreabunda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que activar hoy en día? Los Elías, un solo amén por acá, otro por allá. Y este Elías no era un hombre de otro mundo, no era alguien que habían traído por ahí como extraterrestre, que dicen a alguna gente que los extraterrestres, no, existen son los demonios, que lo habían traído de otra parte y cualquier cosa que puedan inventar, no, era un hombre que dice Santiago, sujetos a pasiones igualmente que usted y yo. Pero este hombre decidió cambiar su país, su nación, su estado. Determinó cambiarlo. ¿Cómo? No con metralladora, no con escopeta, no con fusiles, ni con tanques, no. Con el dunamis de Dios, con el poder de Dios, con la oración. Determinó cambiar su nación. Con la oración. Y si este hombre, yo le dije, Señor, si este hombre lo hizo, el detalle está en yo llegar al nivel de oración de él. Pero si llegamos al nivel de oración de este hombre, entonces vamos a hacer las cosas que hacía Elías. Y más poderosa, porque la Biblia enseña también que las manifestaciones de los últimos tiempos serán mayores. Jesús nos dejó dicho que cosas mayores nosotros íbamos a hacer. Ahora, si él fervientemente detuvo la lluvia por 3 años y medio y no se quedó hasta ahí, sino que también oró después, se metió en el monte, entró en la cueva, comenzó a orar, dice que se postró, se metió la cabeza entre las rodillas y mandó al siervo, ve a ver y me avisas. Mientras él estaba orando fervientemente para que la lluvia volviera después de 3 años y medio. El siervo va varias veces. La 7ª vez le dice, viene una nube como la palma de una mano. ¿Sabe qué le dijo Elías? Bueno, ya viene la lluvia, dile acá que la lluvia viene. Y no una lluviecita ahí tranquila, no, viene un aguacero. Y aunque acá iba en carro, Elías iba corriendo por el poder del Espíritu Santo y se pasó acá. Aló. Si Elías lo hizo, yo lo puedo hacer. Usted lo puede hacer. Aleluya. Si mi Biblia lo dice, yo lo creo. Simplemente lo que tenemos es que levantarnos en oración ferviente. Oración y más oración. Si Elías detuvo la lluvia por 3 años y medio, nosotros podemos detener el robo. ¿Aló? Podemos detener a través de la oración el robo de carros, de motos y de casa. Aunque la gente está diciendo que muchos se han mudado para este municipio, la villa, a estar robando, óigame bien, aquí hay una iglesia que se está levantando en el poder del Espíritu Santo y en oración ferviente por este municipio. Aleluya. ¿Qué fue lo que pasó en Almolonga? Creo que se llama así. Quedó un solo bar.
era un lugar de pura prostitución, delincuente, borrachera, de todo. Y de todo eso quedó solamente un bar, una sola venta de licores. ¿Qué tal si nos levantamos a orar para que se cierren en este municipio todas las ventas de licores? Y que el que vendía licores comience a vender comida más bien. Que ponga negocio de beneficio para el municipio. Ahora, si Elías lo detuvo, nosotros podemos detenerlo. Si nos levantamos a orar fervientemente por el asesinato y el sicariato en la nación, hermanos, yo le aseguro por lo que está diciendo mi Biblia y su Biblia, que si un hombre con pasiones, sujeto a pasiones, se levantó a orar fervientemente para que dejara de llover, entonces la iglesia puede levantarse, no solamente uno. Aquí habemos muchos, los que me están oyendo por la radio hay muchos, los que me están oyendo por el internet son muchos. Entonces nos levantamos en oración, podemos detener el espíritu de sicariato y de muerte en esta nación. Lo que hay que hacer es orar, 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 orar y orar. El detalle está en la oración. Tóquele el hombre que está solo y diga: el detalle es la oración. Ahora pregúntele: ¿cuánto tiempo estás orando diario? Ahora contéstele. La cosa como que disminuyó ahora. Queremos ver cosas, queremos ver milagros, pero no queremos pagar el precio de ello. ¿Está aquí todavía? Gloria a Dios. Tóquele el hombro al que está solo, dígale: adora a Dios, sonríe, que Cristo te ama. Hermanos, si la iglesia se levanta a orar fervientemente para que en esta nación se detenga la escasez, seguirá bajando la escasez en esta nación. Igualmente con la injusticia. Y en esto hay que ser bastante serio. Hay que levantarse a orar y declarar: Señor, obra tu justicia en los gobiernos, obra tu justicia, métete en los juzgados, métete en cada tribunal, métete en cada una de esas áreas, Señor, y saca a la luz las cosas que están escondidas. Recibe tu justicia como el mediodía en esta nación comienza a ser justicia. Hay cosas que nosotros no podemos hacer humanamente. No podemos llegar para tratar de aplicar justicia en esos lados. Aún hay gente que está dentro de esos lugares que no pueden hablar para tratar de ejercer justicia. ¿Sabe por qué? Porque entonces los mandan a matar los mismos compañeros. Pero papaito sí se puede meter donde sea. Papaito sí se puede meter donde sea, aleluya. Papaito sí se puede meter donde sea. Y lo que mueve al Padre Celestial es la oración. Aleluya. Lo que mueve a papaito es la oración. A Dios no lo mueve el sentimiento vallenato, ni el mucho llorar, por supuesto. Si el llorar en la presencia de Dios es por un objetivo preciso en Dios, en el corazón de Dios, como lo son las almas, entonces eso mueve a Dios también. Pero es la oración la clave, hermano. No es otra cosa. No esté buscando otra solución. No esté buscando otra puerta ni otra salida. Es la oración. Ahora la pregunta confrontiva es la siguiente: ¿cuánto tiempo estás orando diario? Pastor, solamente cuando vengo a la iglesia. Ay, Dios mío, por ese también hay que orar. Pastor, cuando me acuerdo.
¿Sabe qué dice la Escritura acerca de la palabra ferviente? La palabra ferviente indica que es alguien que se muestra entusiasta por algo o por alguien. Esa persona está entusiasta por eso, tiene una pasión por eso. Y como tiene una pasión, mantiene el entusiasmo en ello, en la oración, en la oración. Y así estaba Elías, y orando, y orando, y orando, y los cielos cerrados. Y oración por la mañana, y oración por la tarde, oración por el mediodía, oración en la madrugada. Dice el salmista David, decía: Señor, de mañana vas a oír mi voz. Oración. Pablo dice que debemos orar en todo tiempo. En todo tiempo. No solamente cuando te acuerdas. Cuando hablamos de una oración ferviente, estamos hablando de una devoción. Es algo que es una devoción para esa persona. Si no lo haces, es como si le faltara el aire. Si no lo haces, como si no hubiera comido ese día. Si no lo haces, como que se sintiera que se está muriendo. Es algo que está desesperante en esa persona. Es una devoción que nadie lo desconcentra de ello. Aleluya. Estamos hablando de ser ferviente, de mantener esa devoción en oración. Hermanos, yo le aseguro, por la Biblia, por lo que Dios ha dicho, que si nosotros y la iglesia de Cristo en el mundo entero se levanta fervientemente en oración, con devoción, las cosas que tendríamos que alcanzar en 10 años, Dios lo puede hacer en 1 año. Hermanos, y cuando la oración se mete por el medio, los esquemas y las estrategias que puedas traer o que puedas tener quedan a un lado y entran las estrategias de Dios. De la forma más sencilla, de la forma más tonta, de la forma que uno no puede ni siquiera imaginarse, Dios puede producir un milagro. Dios puede cambiar a alguien, de la forma más sencilla. De repente Dios, manteniéndote en ese nivel de oración, Dios te llama un día y te dice: ve al manicomio, ora por fulano de tal que está allá. Cuando llegas, lo encuentra, oras por él y sale un gran evangelista que comienza a impactar esta nación y a hacer que la gente se convierta con su testimonio. Dios puede hacer cualquier cosa. Pero el detalle está en la oración. Oración. Dígale al que está a su lado: tienes que orar más. Más adelante voy a darle unas instrucciones a las hermanas que están en la puerta, que vayan preguntando allí cuánto tiempo estás orando diario cuando vaya entrando en la mañana. Y algunas hermanas las voy a enviar con otras líderes a los baños para que les revisen las rodillas. A ver si están como la piel de la nalga del bebé. Si están así lisitas, no está orando. No. Hay otras iglesias que comienzan a poner gente en la puerta, pero es para ver las faldas y las cosas, para correrlas, ¿no? Pero no, nosotros vamos a poner a la gente, pero para preguntar: ¿cuánto tiempo estás orando ahí? ¿Qué tal si nosotros hiciéramos eso al entrar? Algunos dirán dentro: pastor, no vaya a hacer eso. Pero dan ganas, hermano. Y lo que le estoy diciendo son preguntas que le he hecho a los adoradores. Se los hice a los líderes que trabajan conmigo. Se los hice a la gente que trabaja en la radio. Se la he hecho a cada una del personal que trabaja en la cocina. Toda la gente que trabaja conmigo tuvo que darme reporte cuánto tiempo está orando diario. Y cuidadito, y Dios me da la orden directa de hacerlo, porque pongo a la gente ya y lo hago. De preguntarle cuánto tiempo está orando diario. Y si no, lo mandamos a orar. Vaya y ore, métase en el monte, y cuando haya orado, venga otra vez. Aleluya. Si un hombre pudo hacer eso, ¿cuántos hay aquí? Hermanos, un solo hombre.
Ahora, si uno se levanta por la delincuencia a orar por ellos, otro se levanta a orar por la injusticia, otro se levanta a orar por las autoridades, otro se levanta a orar por la escasez, otro se levanta a orar por el robo y el atraco, otro se levanta a orar por los delincuentes para que se conviertan, otro se levanta a orar y así sucesivamente. ¿Qué no va a pasar en esta nación? Tóquele el hombro al que está a su lado y dígale: deja de entretenerte en cosas que no edifican y ora más en este año 2017. Amén. ¿Entendió el mensaje? Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Cierre sus ojos allí donde está y medite en la palabra del Señor.